Mi esposo me dejó sola en Navidad para irse con su familia, así que les cambié los regalos por basura de $1 y le pedí el divorcio. No olvides suscribirte en nuestro canal, subimos nuevas historias todos los días. Yo, una mujer de 31 años, me casé con mi futuro exesposo, de 33 años, en el año 2018. La familia de mi esposo nunca mostró agrado hacia mi persona y se encargaron de dejarlo en claro en cada oportunidad. Mi futuro exesposo insistía de forma constante en que ellos solo estaban mostrando una fachada dura exterior y que, con el tiempo, aprenderían a quererme y aceptarme. Para mostrar el nivel de maldad que tienen, en una ocasión los acompañé a una cena familiar y llevé un pastel preparado por mí misma, ya que en mi hogar me educaron con la enseñanza de ser siempre una invitada atenta y cortés. Cuando entré a la cocina y le ofrecí el pastel a su madre como un gesto de agradecimiento por haberme invitado a su casa, ella tomó el plato, caminó hacia el bote de la basura, tiró el pastel directamente dentro de la bolsa de basura y me devolvió el plato vacío en la mano. Cuando le conté a mi esposo lo que su madre había hecho, él fue a confrontarla directamente. De un momento a otro, comenzaron sus lágrimas falsas y afirmó que ella intentó tomar el plato pero que no logró sujetarlo bien, que yo lo solté demasiado rápido y que el pastel cayó al suelo, por lo cual tuvo que tirarlo a la basura. Mi cuñada confirmó esa versión asegurando que eso fue lo que ocurrió. Mi futuro exesposo era dueño de su propia empresa y ellos me acusaban de ser una interesada a sus espaldas. Por supuesto, ellos exigieron la firma de un acuerdo prenupcial antes de la boda. A mí no me importó firmar ese documento porque jamás pasó por mi mente que mi matrimonio terminaría algún día, y pensaba que esto calmaría sus exigencias para permitir que finalmente me trataran con respeto. No sirvió de nada. Su empresa quebró cuando llegó la época de la pandemia. Gastamos los ahorros de él y también mis propios ahorros intentando mantener el negocio a flote. Me negué a adquirir deudas para continuar financiando la empresa, por lo cual él decidió cerrarla definitivamente. En el año 2022, él sufría una depresión profunda a causa de haber perdido su empresa y por no lograr conseguir un nuevo empleo. Él me sugirió que nos mudáramos a su ciudad natal, más cerca de su familia, para contar con una red de apoyo más grande. En contra de mi propio juicio y razonamiento, acepté realizar esa mudanza. Él deseaba trabajar únicamente a tiempo parcial mientras intentaba reiniciar su negocio, de modo que me convertí en el sostén económico principal del hogar. Y como sucede con la mayoría de las esposas, me convertí en la persona encargada de comprar los obsequios para la familia. Mi ingenuidad me llevó a pensar que comprarles regalos costosos y bien pensados les haría ver que yo deseaba ser aceptada por ellos. Para nosotros, los regalos eran entregados como obsequios de pareja, pero resultaba evidente que estaban dirigidos únicamente a mi futuro exesposo. Cada festividad la pasábamos con ellos. Acudíamos a cenas mensuales con toda la familia reunida. Después de un año en esa rutina, me di cuenta de que si yo intentaba hablar o unirme a una conversación, todos guardaban silencio absoluto, de manera que simplemente dejé de hablar cada vez que realizaba una visita a su casa. A inicios de diciembre terminaron de organizar los planes para las fiestas navideñas. Pocos días después, mi futuro exesposo me dijo que su familia había decidido que no querían que yo los acompañara a la cena de Nochebuena ni al almuerzo de Navidad porque yo arruinaba la armonía familiar. Le respondí: está bien, entonces nosotros haremos nuestros propios planes en pareja. Mi futuro exesposo miró hacia el suelo con timidez y me dijo: yo de todas formas voy a asistir a las reuniones con mi familia. Sentí una molestia enorme y una decepción profunda hacia su persona. Ese fue el momento exacto en el que comprendí que mi matrimonio había llegado a su fin. Así que fui a las tiendas y devolví todos los regalos costosos que había comprado para su familia. En su lugar, compré un par de calcetines sencillos de trabajo para su padre, una botella de champú de marca de supermercado para su madre y el perfume más desagradable que encontré en la tienda de $1 para su hermana. El regalo de mayor valor económico fue un hueso grande de cuero crudo para la mascota chihuahua de su hermano y su cuñada, un hueso tan grande que el perro no podía ni meter la mandíbula alrededor de él, dejándolo inútil. Ahorré cerca de $600 con la devolución de los regalos para destinarlos al depósito de un nuevo departamento para mí. Mi esposo regresó a casa después del almuerzo de Navidad diciéndome que lo había humillado y avergonzado frente a toda su familia. Le pregunté por qué pensaba que yo iba a comprar obsequios agradables para personas que claramente no me querían, no me aceptaban y no querían tenerme cerca. Le entregué la demanda de divorcio la semana pasada. ¿Recuerdan que se suponía que él sería millonario para este momento y por eso exigieron el acuerdo prenupcial? Mi futuro exesposo no tiene derecho a reclamar nada de mis ahorros, ya que ese documento exigía mantener cuentas bancarias separadas, ni tampoco tiene derecho a recibir una pensión alimenticia de mi parte. Él no cuenta con dinero para pagar el alquiler de una casa ni el seguro de su automóvil. Eso ya no es mi problema. Algunos de mis amigos y familiares están de mi lado y se sienten orgullosos de que me fuera por la puerta grande. Sin embargo,
Otras personas me dicen que actué de una manera demasiado infantil y vengativa, algo que realmente no va con mi forma de ser. Por eso les pregunto, ¿soy yo la mala por haber actuado así? Actualización 1. Muchas gracias a todos por el apoyo brindado en mi publicación anterior. Pensé en enviar una pequeña actualización de los hechos. Primero, para aquellas personas que preguntaron cómo el depósito de mi nuevo departamento fue de solo los $600 que ahorré en los regalos, por supuesto que no fue solo esa cantidad. Tuve que utilizar una parte de mis ahorros personales, pero esos $600 ayudaron a completar la cifra necesaria. Mi futuro ex esposo no se molestó en buscarme ni en ponerse en contacto conmigo después de que dejé la casa, hasta el momento en que recibió la notificación formal de los documentos del divorcio y mi abogada le dejó en claro que íbamos a hacer cumplir el acuerdo prenupcial. En ese instante comenzaron a llegar mensajes de voz y textos cariñosos de su parte y de su familia rogando que regresara durante varios días para intentar convencerme, los cuales se transformaron en grabaciones y mensajes llenos de crueldad y amenazas cuando se dieron cuenta de que yo no iba a ceder. Mi abogada me sugirió no bloquear sus números telefónicos para tener pruebas documentadas del acoso en caso de ser necesarias. Básicamente, darles la cuerda para que se ahorquen solos. Sin embargo, anoche recibí llamada tras llamada de mi futuro ex esposo. Cometí la tontería de contestar pensando que se trataba de alguna emergencia grave. Apenas logré decir hola, él me dijo: el pago de la renta tiene un retraso de una semana. Le aclaré que eso me parecía extraño porque yo le había pagado a mi arrendador hacía 6 días. Él hizo una pausa, suspiró con dramatismo y me respondió: no, me refiero a la renta de aquí, de esta casa. Le recordé que yo ya no vivo en ese lugar y que no debe esperar ningún pago de mi parte. A los pocos minutos, sus padres me enviaron mensajes de texto asegurando que me van a demandar ante los tribunales para obligarme a pagar la totalidad del contrato de arrendamiento restante. No me preocupa tener un registro de desalojo en mi historial, ya que el contrato de ese departamento está a nombre de sus padres. Cuando anunciamos nuestra mudanza a su ciudad natal, sus padres alquilaron un departamento a su nombre de inmediato para que nos mudáramos sin demora. Ellos han estado renovando el contrato de arrendamiento cada año. Nosotros teníamos que entregarle el dinero a sus padres y luego ellos le firmaban un cheque al propietario del lugar, quien no tiene idea de quiénes somos mi exesposo y yo, y mucho menos sabe que vivíamos allí. Una señal de alerta enorme, lo sé. Me alegra haber tenido unas cuantas semanas para preparar mi salida, ya que ellos habrían utilizado el hecho de que el departamento está a su nombre para sacarme a la calle de inmediato. El divorcio probablemente será un camino difícil con este hombre inmaduro y sus padres con problemas mentales. Cualquier consejo de personas que hayan pasado por algo similar es bienvenido. Actualización 2. Hola. Si este no es el lugar correcto para publicar actualizaciones, por favor diríjanme a una sección que se adapte mejor. Pido disculpas si estoy molestando a miembros que no estén interesados, pero algunas personas pidieron un seguimiento. Resumen del primer escrito: la familia de mi esposo me desinvitó de la Navidad. Mi esposo se fue con ellos de todas formas y me dejó celebrando la Navidad sola. Le entregué regalos de baja calidad como una última muestra de rechazo. Resumen de la primera actualización: me mudé de casa y mi futuro ex esposo desempleado y su familia aún esperaban que yo pagara la renta del departamento que estaba a nombre de mis suegros. Así que las personas que comentaron que mis futuros ex-suegros probablemente nos estaban cobrando a mi ex-esposo y a mí una cantidad superior a la fijada en el contrato de arrendamiento, acertaron por completo. Y no nos habríamos enterado si ellos no hubieran sido tan soberbios y estuvieran tan decididos a causarme daño. Ellos consiguieron a un primo que trabaja como abogado para que me enviara una carta formal exigiéndome el pago total de los meses restantes del contrato de arrendamiento bajo la amenaza de presentar una demanda y obligarme a pagar mediante orden judicial. Claramente se trataba de una táctica para asustarme. Así que mi abogada envió una solicitud formal a su representante pidiendo una copia del contrato de arrendamiento original, el cual yo nunca había visto, y una copia de su acuerdo por escrito con nosotros como subarrendatarios, el cual no existe. Ellos enviaron el contrato de arrendamiento e insistieron en que el acuerdo de subarriendo era un contrato verbal. No solo el subarriendo está prohibido de manera explícita en el contrato, sino que mi suegra y mi suegro nos estaban cobrando $200 adicionales cada mes. De manera que notificamos al dueño real de la propiedad que yo había estado viviendo allí con mi futuro ex-esposo y que los titulares del contrato vivían en su propia casa durante todo el tiempo del arrendamiento. Les enviamos copias de mi licencia de conducir con esa dirección y más de 2 años de estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito con esa misma dirección registrada. Ayer les entregaron una orden de desalojo de 30 días, de la cual me enteré porque mi suegra me dejó un mensaje de voz acusándome de echar a su hijo de su propio hogar y diciendo que ahora conduce con un bate de béisbol en su vehículo y que estará atenta buscando mi presencia en la calle. Por supuesto, la especialidad de mi abogada es el derecho familiar y esto salía de su campo de trabajo,
de modo que me derivó con un colega que se enfoca en el derecho inmobiliario. Nos reunimos hoy para diseñar un plan de acción y ahora estoy demandando a mi suegra y a mi suegro por todo el dinero que pueda demostrar que transferí para el pago de la renta durante todo el tiempo que residí allí, dado que el departamento técnicamente no era una propiedad legal para alquilar debido a que ellos no podían subarrendar. Mi abogado no está seguro de cómo lo tomará un juez y la cifra supera con creces el límite de compensación civil de mi estado, pero confía en que esto los asustará y los dejará abiertos a negociar un acuerdo para devolver únicamente los $200 adicionales de cada pago, lo cual considero justo, porque yo viví allí con mi ex esposo y no me parece correcto recuperar todo el dinero de la renta. Soy una persona adulta y los adultos pagan renta. Y no quiero darles la satisfacción de decir que estoy utilizando el divorcio como un beneficio económico inesperado. En el frente de mi futuro ex esposo no hay novedades. Probablemente tendremos que acudir al tribunal de familia para obtener una orden de separación, ya que él no acepta los detalles financieros del acuerdo de separación que redactó mi abogada. La ley de mi estado requiere un periodo de separación de 1 año antes de que un divorcio pueda concretarse, por lo que este será un proceso largo. Algunas personas preguntaron por qué él actuó de la manera en que lo hizo y si ha ofrecido alguna clase de explicación o justificación. Realmente no hemos hablado desde que le entregaron los documentos de la demanda. No sé si simplemente dejó de sentir amor pero yo le resultaba conveniente en el aspecto financiero, o si se le cayó la máscara finalmente, o si estar tan cerca de su familia les dio oportunidades para manipularlo. No lo sé y no me importa. No necesito explicaciones para cerrar este ciclo, necesito que todos ellos queden fuera de mi vida. Mirando hacia atrás, el hecho de que hiciera promesas durante la terapia de pareja y luego regresara poco a poco a su actitud anterior es explicación suficiente. Saber que permitió que su familia me tratara de forma indigna durante tanto tiempo es explicación suficiente. Esa traición final en Navidad es explicación suficiente. Mi atención no está puesta en descifrar sus razones, sino en asegurarme de ser feliz. Actualización 3. Hola a todos. Publiqué aquí hace unos meses y todos se mostraron comprensivos y me brindaron un gran apoyo, muchas gracias. Pensé en enviar una actualización y realmente se trata de una noticia positiva. Mi abogado y yo los demandamos a ellos. Resultó que el subarriendo era ilegal, nos cobraban a nosotros $200 extra cada mes que ellos se guardaban en el bolsillo, notificamos al dueño real y mi ex recibió una orden de desalojo. Así que tuve nuestra primera y única reunión de mediación con mi suegro sobre el dinero extra del alquiler que nos cobraban a mi ex y a mí hace unas semanas. Mis ex-suegros intentaron argumentar que nos cobraban esa cantidad adicional por su papel como administradores de la propiedad del departamento. No pudieron explicar de ninguna manera qué tareas realizaban como administradores de la propiedad para justificar un cobro de $200 al mes, aparte de conversar con su hijo sobre el departamento varias veces al mes. Básicamente nos cobraban dinero por hablar con su propio hijo. Luego se pasó al tema de que el subarriendo era un contrato verbal, ya que nunca firmamos ningún documento, y mi abogado preguntó en qué fecha exacta acepté yo ese acuerdo de palabra. Yo nunca lo hice, en realidad, ya que mi ex manejó todas esas conversaciones con sus padres antes de nuestra mudanza. Ellos dijeron que no podían recordar la fecha, pero que dado que me mudé a la vivienda, era evidente que acepté el acuerdo que hicieron para su hijo. Mi abogado les dijo que parece que cualquier contrato verbal fue realizado únicamente con su hijo, y dado que los términos eran verbales e imprecisos, resultaría demasiado difícil y costoso para ellos intentar hacerlos cumplir ante un juez. Añadió que todo ese punto carece de importancia ya que ellos no tenían la autoridad legal para subarrendar de todas formas, y que su caso no duraría ni los 30 segundos que le tomaría a un juez descartarlo. Posteriormente les dijo que continuaríamos con la demanda legal a menos que aceptaran llegar a un acuerdo para devolver la suma de $6,200, y que les daríamos un tiempo para discutir la propuesta con su abogado. Yo estaba demandando la devolución del cobro indebido extra, no el dinero total de la renta ya que habité el departamento. En cuestión de 1 hora, el abogado de ellos llamó al mío para aceptar un acuerdo por la cantidad de $5,400, ya que técnicamente a la pequeña parte que mi ex pagó para la renta se le debía aplicar una cantidad proporcional de ese dinero extra. Aceptamos esa oferta. Mi abogada de divorcio también les envió una carta formal para exigir el cese inmediato del acoso, advirtiéndoles que si esto continúa, presentaré una solicitud para una orden de restricción y cuento con evidencia suficiente para que sea otorgada por el juez. Muchas personas me preguntaron por qué no había hecho esto antes, pero prefiero no tomar medidas extremas a menos que sea necesario. El empleo de mi ex-suegra muy probablemente se vería afectado si recibe una orden de restricción a su nombre y ella reaccionaría atacando con más fuerza. Afortunadamente, esto parece haber sido una llamada de atención suficiente para ella en particular, y los mensajes de texto, correos electrónicos y grabaciones de voz han cesado por completo. También me enteré por medio de amigos en común que mi ex ya estaba utilizando aplicaciones de citas a las pocas semanas de mi salida,
pero al parecer ninguna relación pasa de la primera cita. Supongo que las mujeres no desean involucrarse con un hombre de 33 años desempleado que vive con sus padres, depende económicamente de ellos y sigue buscando iniciar una empresa que nunca logra poner en marcha. ¡Qué risa! Toda comunicación con él se realiza a través de mi abogada, con excepción de 2 situaciones. Hace unas semanas me llamó a las 3 de la madrugada completamente ebrio dejando un mensaje de voz pidiendo arreglar las cosas, y me llamó al día siguiente para pedir disculpas por esa llamada. Supongo que esta será mi última actualización. Ahora solo debo esperar a que el divorcio se concrete y quede finalizado. Me he quitado un peso enorme de encima. ¿Qué opinas sobre la reacción de la protagonista al investigar el contrato de alquiler y exigir la devolución del dinero cobrado de más por sus suegros? Los leo en los comentarios. Si te gustó la historia, regálanos un me gusta y suscríbete a nuestro canal, El Rinconcito de Reddit 3000, para no perderte ninguna de nuestras historias.